Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el profesor José. Bienvenidos a una nueva clase en el área de matemáticas. El día de hoy veremos el tema de transformaciones geométricas. Vamos a verlo. Jóvenes, observemos las siguientes imágenes y digan qué tienen en común cada una de ellas. Muy bien. Observamos que la primera imagen, por ejemplo, los árboles se reflejan con el agua, al igual que las aves. En este caso, el movimiento de la mariposa se traslada de un lugar a otro. O como por ejemplo, en este caso, la molécula de hielo que pareciera que está girando, ¿verdad? Y viceversa. A estos tipos de movimientos en matemática se les conoce como transformaciones geométricas. ¿Y qué es una transformación geométrica? Bueno, se dice que una transformación geométrica es una operación geométrica que permite encontrar o construir una nueva figura a partir de una que se ha dado inicialmente. ¿Cómo así? Por ejemplo, veamos en este caso cuando el Sol se oculta, o el ocaso del Sol, veamos que el Sol se traslada de un punto a otro punto, ¿verdad? A este movimiento se le conoce, vamos a conocerlo como traslación. Por ejemplo, en este caso, la molécula de hielo, ¿qué está pasando? Pareciera que está girando, ¿verdad? ¿Sí? A este movimiento lo conoceremos como rotación. Y en este caso, si observamos la mariposa dividida en dos, pareciera que es el reflejo, ¿no? Su misma imagen. En este caso, lo conoceremos como reflexión. A ver, veamos cada uno de ellos. Por ejemplo, veamos traslación. ¿Qué cosa es traslación, jóvenes? Cuando un objeto se traslada de un lugar a otro. Muy bien. Es la transformación de las figuras que solo cambian su posición. O sea, es decir, solo es un cambio de lugar. Pero ojo, su orientación, tamaño y forma se mantienen. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. A ver, veamos un caso. Me piden trasladar en dirección del vector b cuando vale 2 en el punto 2, menos 3. Muy bien. A ver, vamos a trasladar una imagen, en este caso, con ese vector. A ver, graficamos en este caso nuestro plano cartesiano y coloquemos, en este caso, unos puntos para podernos ser de guía o de ayuda para poder trasladar dicha imagen. A ver, ponemos el punto A, colocamos el punto B y el punto C. ¿Sí? Unimos cada uno de ellos y hemos formado, en este caso, hemos formado un triángulo, ¿sí? Ahora colocamos el vector, en este caso el vector que nos piden determinar, ¿sí? Con este vector. Pero recuerda siempre, es un par ordenado. Recuerda siempre que el primer dato, el primer par ordenado, es la variable del eje X. Y la segunda es de la variable del eje Y, ¿cierto? Eso conocemos en un par ordenado, ¿sí? A ver, ahora, agregamos una tablita para poder realizar la traslación, en este caso el triángulo. En este caso, el proceso que vamos a realizar es primero colocar los puntos originales, que es el punto A, el punto B y el punto C. Y luego vamos a realizar el proceso de traslación. ¿Qué significa esto? Significa, en este caso, que cuando tengamos a la variable x, le vamos a aumentar 2, porque es más 2. Y en el caso de la variable y, le vamos a quitar 3 o le vamos a disminuir 3, porque es menos 3. Si hubiera sido menos 2 menos 3, a x también le disminuíamos 2. ¿Sí? Es de acuerdo al vector como nos dan. En este caso, como es más 2, solamente le sumamos 2. ¿Cómo así, profesor? A ver, veamos. Nuestro punto original, en este caso, es el punto A, que es menos 5,2. Recuerda que el primer punto siempre es el eje X y el segundo punto es el eje Y. A ver, ¿qué haríamos? Por ejemplo, al eje X le vamos a aumentar 2 y al eje Y le vamos a restar 3. ¿Sí? Sería, a ver, menos por más es menos, 5 menos 2 es 3 y se coloca el signo del mayor, en este caso que sería menos, ¿verdad? Y el punto que hemos obtenido sería el punto A', menos 3, menos 1. Muy bien. Bueno, lo graficamos en nuestro plano cartesiano. Sería ahí, colocamos el punto A. ¿Sí? ¿Qué tal? Simple, ¿verdad? A ver, coloquemos el punto B.
De la misma forma, a X le sumamos 2 y a Y le disminuimos 3. ¿Sí? Desde el punto B. A ver, eso nos da el punto B', que es menos 3,3. Ubicamos el punto, menos 3,3. Este sería el punto B'. Y último, el punto C. ¿No? Igual, de la misma forma, a X le aumentamos 2 y a Y le restamos 3. Y nos da el punto 0,3. X0, Y3 sería este punto, ¿verdad? ¿Qué hacemos luego? Solamente unimos los puntos y ya está. Hemos trasladado, en este caso, el triángulo hasta este punto. Pero ojo, recuerda, no pierde su orientación, ni su tamaño, ni su forma, ¿verdad? Profesor, ¿y hay otro método para hacerlos en este caso sin utilizar la tablita? Claro que sí, pero en este caso tienes que tener en cuenta ciertos datos. Por ejemplo, recuerda, en el eje X tenemos dos casos. El X positivo para la derecha y el X negativo para la izquierda, ¿verdad? Recuerda, si es positivo, va para la derecha. Si es negativo, va para la izquierda. De la misma forma con el eje Y. Si es Y positivo, va hacia arriba. Si es Y negativo, va hacia abajo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta ese caso. A ver, por ejemplo, grafiquemos el punto A. El punto A me dice que es más 2x cuando es 2 positivo. Entonces, si x es 2 positivo, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha, ¿verdad? Porque es positivo. Sería 1, 2 espacios, porque me dice que son 2 espacios. Y con respecto al eje Y es menos 3. ¿Qué hago? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, porque es negativo, ¿verdad? ¿Y cuántos espacios hacia abajo? 3 espacios. A ver, X sería 2 espacios, sería para la derecha. 1, 2. Y Y negativo sería 3 espacios hacia abajo. 1, 2, 3. Y hemos colocado el punto A. Así de simple. A ver, coloquemos el punto B, a ver. Igual, de la misma forma, ¿no? Para la derecha 2 y hacia abajo 3. A ver, 1, 2 y hacia abajo 3. 1, 2, 3. Y colocamos el punto B'. Ahora coloquemos el punto C de la misma forma. 1, 2 hacia la derecha y 3 hacia abajo. 1, 2, 3. Y hemos colocado el punto C'. Solamente nos queda unir los 3 puntos y ya está. Hemos terminado en este caso la construcción o trasladado desde un punto hacia otro punto. En este caso el triángulo. A este movimiento, a esta transformación, lo conocemos como traslación. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Ahora vamos a realizar, en este caso, la rotación. En este caso, dicen que rotación es un movimiento que consiste en girar en un ángulo determinado todos los puntos de una figura en torno a un punto llamado centro de rotación. Profesor, ¿cómo es eso? A ver, veamos un caso. Me piden a mí rotar la figura del centro P con un ángulo de 90 grados en sentido horario. ¿Recuerdan el sentido horario? Es hacia la derecha, ¿verdad? O en el sentido del reloj, ¿no? Hacia la derecha. Si fuera antihorario sería para la izquierda, ¿no? O en contra del reloj. Sería el sentido antihorario, ¿verdad? A ver, vamos a graficarlo. Tenemos nuestro plano cartesiano y vamos en este caso a colocar el triángulo que hemos obtenido al realizar la traslación. Muy bien, ahí está. Me dicen que voy a colocar un punto P, ¿sí? Un punto P. No te olvides que el punto puede ser aquí en el cuarto cuadrante, en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante. Eso depende en este caso del ejemplo que te den o el caso que te den, ¿sí? Yo lo voy a colocar en este caso en ese punto, en el punto 3, menos 1 y sería el punto P. Ahora, vamos en este caso a rotar nuestro triángulo los 3 puntos con respecto a ese punto P. ¿Cómo así, profesor? A ver, veamos el primer caso. Pero para realizar esto, no te olvides que nos falta un instrumento muy importante para realizar la rotación. Es el transportador, ¿sí? Hay que tener en cuenta mucho eso. En este caso, como es 90 grados, bueno, es un poquito más simple, pero si nos piden 60 grados, 30 grados, 50 grados, ya es necesario ahí sí el transportador, ¿sí? Muy bien. A ver, en este caso, ¿y cómo sería la rotación de cada uno de los puntos? A ver, primero lo que tenemos que hacer es unir desde el punto A al punto centro. En este caso, vamos a, en este caso, a girar o a rotar el punto A. A ver, ¿qué hacemos? Unimos. Luego, ¿qué hacemos? Colocamos nuestro transportador
¿sí? A ojo, no te olvides en sentido horario, ¿sí? En este caso sería hacia la derecha, ¿no? Bueno, colocamos nuestro transportador, ¿sí? Desde el punto centro, ¿sí? Respetando la línea, en este caso de unión, de los dos puntos. Y buscamos 90 grados. A ver, sería 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90. Muy bien. Encontramos el punto 90. Dejamos un punto de muestra, que es el punto donde me indica que es 90 grados. Y luego, ¿qué hacemos? Medimos la distancia desde el punto A hasta el punto P. Esta distancia tiene que ser la misma distancia, en este caso, con el ángulo formado en 90 grados. ¿Cómo así? A ver, en este caso usamos el punto de referencia que hemos obtenido hace un momento con el transportador, pero vamos a unir la misma distancia que hemos medido de A a P. Y sería más o menos en ese punto. ¿Qué hacemos? Colocamos en este caso el segmento. Y en este caso ya podemos quitar el punto de muestra. Y este punto sería, en este caso, el punto de A'. La rotación de A' sería en este punto. Profesor, ¿cómo así? No entiendo. Otro ejemplo. No te preocupes. A ver, vamos a rotar en este caso el punto B. ¿Sí? A ver, ¿qué hacemos para rotar el punto B? Primero, unimos desde B hasta el punto centro P. Lo unimos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? En este caso vamos a medir el ángulo de 90 grados. No hay que olvidarnos, sí, el ángulo de 90 grados. Para ese caso necesitamos nuestro transportador. Colocamos nuestro transportador en el punto B ahora. Y colocamos el punto de 90 grados, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Medimos la distancia desde B hasta el punto P. Y esta distancia tiene que ser la misma en este lado, con ayuda del punto de 90 grados. Tenemos que medir la misma distancia. Lo colocamos. Muy bien, unimos. Y ya podemos borrar nuestro punto de muestra. Y ya hemos colocado el punto B', ¿sí? O hemos rotado el punto B' con un ángulo de 90 grados en sentido horario. Profesor, un ejemplo más. A ver, vamos en este caso a rotar ahora el punto C. ¿Qué hacemos? Unimos el punto C hasta el punto P, el punto centro. Colocamos nuestro transportador. Ubicamos 90 grados. Luego medimos la distancia de C a P para colocarlo la misma distancia en el otro punto. Y luego que hacemos, solamente marcamos, borramos nuestro punto de muestra y ya hemos obtenido, en este caso, la rotación de los tres puntos. Solo nos queda unir, nada más. Y ya hemos obtenido, en este caso, la rotación del triángulo con respecto a este punto P con un ángulo de 90 grados en sentido horario. ¿Qué tal les pareció? Interesante, ¿verdad? Pero ojo, recuerda, esta es nuestra segunda transformación, que es realizada en este caso como la rotación. ¿Sí? Muy bien. Veamos el siguiente caso. Ahora veamos la reflexión. Pero para allá de reflexión vamos a ver dos casos. ¿Sí? A ver, dice que una reflexión de un objeto geométrico se mueve a través de una recta, la cual se denomina recta de reflexión o eje de reflexión. La figura reflejada siempre es una imagen de espejo de la figura original. ¿Cómo así? A ver, veamos. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, aplica la reflexión según el eje de simetría X. ¿Sí? Para este caso utilizaremos, en este caso, el objeto, el triángulo que hemos obtenido en el movimiento de rotación, ¿sí? Ahí nos vamos a obtener el punto y vamos a aplicar en este caso el movimiento de reflexión, pero con respecto, dice, al eje X, ¿sí? Con respecto a este eje, ¿sí? También puede ser con respecto al eje Y, ¿sí? Pero en este caso nos piden el eje X, ¿sí? ¿Ya? Vamos a ver, ¿está bien? Sería, en este caso, colocamos los puntos, ubicamos, en este caso vamos a utilizar el eje X para hacer el movimiento de reflexión. ¿Y cómo así? Por ejemplo, sería, con respecto al eje de simetría, ¿cuántos puntos en este caso está avanzando? Sería 1, 2. La misma distancia vamos a utilizar para, en este caso, para el otro lado. Como una imagen, sería, a ver, 1, 2. Acá sería 1, 2. En este caso, no olvidemos que sería el eje de simetría. En este caso sería el punto que hemos obtenido,
que sería O', que es en el punto 7, menos 2. ¿Sí? Tienen que tener la misma distancia con respecto al eje de simetría. A ver, ¿cómo sería con el punto N? Igual sería, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hacemos la misma distancia, en este caso con el eje de simetría. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso ubicamos al punto N', que es el punto 7, menos 5. De la misma forma hacemos para el punto M, 1, 2, 3, 4, 5. Igual que sería 1, 2, 3, 4, 5. Y ubicamos nuestro punto M. ¿Qué nos queda ahora? Solamente unir los tres puntos y ya está. Hemos terminado. Eso es con respecto al eje de simetría, con respecto al eje X. ¿Qué hubiera pasado si hubiese sido el eje Y? De la misma forma, ubicamos el punto, en este caso M. A ver, sería la distancia hasta el eje Y sería 1, 2, 3. La misma distancia tiene que haber para el otro lado. 1, 2, 3. Ubicamos el punto M y viceversa. ¿Sí? ¿Qué tal les pareció? Interesante, ¿verdad? Pero ojo, a este movimiento se le llama simetría axial. Pero también hay otro tipo de movimiento cuando realizamos la reflexión. A ver, veamos el otro caso. Bueno, igual no, vamos a ver en este caso. Ahora, pero utilizaremos ya no una recta de simetría, sino un punto. Por ejemplo, a ver, tenemos nuestro, en este caso, el triángulo que obtenimos en el caso de rotación, en el ejemplo de rotación. Ahora vamos, en este caso, a aplicar la reflexión, pero ya no en base a una recta, sino en base a un punto. En este caso vamos a colocar el punto P, que puede ser ahí, ¿no? En este caso depende de la posición que te den o que te den en el ejemplo. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, profesor, usted lo hizo en este caso con una recta, era más sencillo, pero con un punto, profesor, ¿cómo sería? Bueno, en este caso necesitamos una regla para poder ayudarte en este caso. ¿Sí? ¿Cómo así? A ver, vamos en este caso a aplicar la reflexión con respecto a ese punto. A ver, ¿qué hacemos primero? Primero vamos a hacer el punto O. ¿Sí? Colocamos desde el punto O hasta el punto P. Vamos a colocar una línea, ¿sí? Que va a ser mi línea de apoyo. ¿Línea de apoyo, profesor? Sí. ¿Y qué hacemos luego? Luego, una vez que ya tenemos nuestra línea, vamos a medir, en este caso, desde la posición O hasta la posición P. ¿Qué distancia hay? Luego, esa distancia, vamos a hacer la misma distancia desde P. Vamos a colocarlo, un punto, ¿sí? Vamos a obtener la misma distancia. Ojo, ¿sí? La misma distancia. En este caso, ese punto que hemos obtenido sería O', que sería en el punto menos 3, menos 2. Profesor, no entiendo. A ver, vamos a otro caso. A ver. Vamos en este caso a determinar con respecto a N. N con P. ¿Qué hacemos primero? Hacemos una línea de apoyo. ¿Sí? Una línea de apoyo. ¿Y luego qué hacemos? Luego vamos a medir la distancia desde N hasta P. Y la misma distancia vamos a obtener desde P hasta mi otro punto que vamos a obtener, que sería N'. ¿Sí? Profesor, un ejemplo más, no te preocupes. A ver, ahora vamos al último punto. A ver, M con P. ¿Qué hacemos? Primero, hacemos una línea de ayuda y luego medimos la distancia, ¿no? Desde M a P y lo colocamos también la distancia de P, la misma distancia hasta el punto que vamos a obtener. Ese punto obtenido sería M'. Una vez que ya tenemos los tres puntos, solamente nos queda unir cada uno de ellos. Y a eso se le llama simetría central, ¿sí? Porque utilizamos un punto centro para poder hacer nuestra reflexión. ¿Qué tal les pareció? Interesante, ¿verdad? Muy bien. Ahora te pedimos que resuelvas el reto de la semana. Te pedimos realizar las transformaciones geométricas según correspondan. En este caso tenemos dos ejemplos. Una manzanita que te pedimos en el primer caso trasladar con dirección del vector B cuando vale 9, menos 11.
Trasladamos este manzanita con dirección a ese vector. Y luego, ¿qué hacemos? Esta misma figurita vamos a aplicar la reflexión con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y, ¿sí? Lo hacemos en este caso en otro ejemplo, ¿sí? Muy bien. Lo mismo vamos a realizar ahora para el otro ejemplo, pero en este caso utilizaremos, aplica una reflexión según su punto de simetría en el punto P 0,0. Ahí le he puesto P. Vas a realizar la reflexión con respecto a un punto. Y también vas a realizar la reflexión según el eje de simetría X, ¿sí? O sea, en este caso vas a realizar solamente la reflexión. ¿Está bien? En el primer caso vas a realizar la traslación y reflexión. Muy bien. Espero que hayas entendido la clase del día de hoy. No dudes en preguntar si tienes alguna duda al grupo de WhatsApp o en forma personal, que estamos atentos para poder ayudarte. Cuídate mucho. Nos vemos hasta la próxima clase.